Ninguna empresa, sin importar su origen o tamaño, está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar de forma directa o indirecta a sus actividades, su desarrollo o al cumplimiento de sus objetivos. Es por esto que es tan importante contar con un sistema de gestión de riesgos que permita actuar de manera eficaz con el fin de evitar consecuencias negativas que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio. Para poder actuar eficazmente sobre un riesgo, primero debemos conocer bien qué es un riesgo y cómo podemos medirlo. El riesgo es inherente a cualquier actividad mercantil. Para conseguir sus objetivos, creación de valor, obtención de beneficios, continuidad de la actividad, la empresa debe asumir riesgos. El riesgo se define como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o perjuicio sobre las personas o las cosas y se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan: la magnitud de la pérdida o impacto y la probabilidad de que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. Con el fin de que las compañías puedan gestionar sus riesgos de una manera efectiva, la Organización Internacional de Normalización, ISO, publicó la ISO 31000, una guía internacional que ofrece directrices y principios para poner en marcha los sistemas de gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es el conjunto de actividades que se ponen en marcha para seguir y controlar los riesgos a los que se enfrentan las compañías. El punto central de esta metodología es la cuantificación del riesgo y para eso deben analizarse los dos parámetros clave que definen un riesgo: probabilidad e impacto. Probabilidad es la posibilidad de que un riesgo pueda ocurrir durante el transcurso de la actividad que desarrolla la empresa. Impacto, que puede ser cualitativo o cuantitativo, es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si llegara a presentarse, es decir, el efecto adverso de la materialización de riesgo. Ambas variables se cuantifican para establecer una graduación del valor del riesgo. Habitualmente se determinan escalas cualitativas genéricas del riesgo: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, o escalas numéricas aproximadas, del 1 al 5. La representación gráfica de los riesgos en unos ejes X y de probabilidad y de impacto nos ayuda a generar el mapa de calor o mapa de riesgos de la empresa. Una vez cuantificados los riesgos, debemos contrastar la adecuación de los riesgos que afronta la empresa con el nivel de riesgo que desea asumir. Es decir, se deben definir límites o zonas dentro de ese gráfico que nos ayuden a saber el tipo de acción a llevar a cabo con cada riesgo. Para ello debemos establecer apetito de riesgo. Es el riesgo que está dispuesto a aceptar la empresa para poder alcanzar los objetivos que se plantea. Lo decide cada organización. Tolerancia al riesgo. Se define como el nivel aceptable de variación en los resultados o actuaciones de la compañía relativas a la consecución o logro de sus objetivos. Es la cantidad máxima de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para lograr su objetivo. Capacidad de riesgo. Hace referencia a la cantidad y tipo de riesgo máximo que una organización es capaz de soportar en la persecución de sus objetivos. Para entender estos conceptos, imaginemos un vehículo que por sus características técnicas es capaz de circular a 180 km por hora. Por la capacidad del conductor y las condiciones meteorológicas, toleraría circular a 150 km hora. Y para llegar de forma segura y en un tiempo adecuado, respetando los límites establecidos, el conductor decide viajar a 120 km hora. Este sería el apetito al riesgo. Estos tres parámetros, apetito, tolerancia y capacidad, que suelen representarse a través de colores, son los que van a definir y establecer en el mapa de riesgos de la empresa las acciones a llevar a cabo con cada uno de los riesgos identificados. Para llevar a cabo este análisis correctamente se establecen una serie de etapas. Estas etapas son las que componen el proceso de gestión de riesgos y son: 1. Identificación. Se trata de descubrir los riesgos y definirlos con detalle y en un formato estructurado. En esta etapa debe darse respuestas a preguntas como: ¿qué área se puede ver afectada por el riesgo? ¿De qué forma lo afecta? ¿Qué consecuencias trae al área y a la organización en general? 2. Evaluación.
Los riesgos son evaluados y cuantificados en cuanto a probabilidad e impacto de ocurrencia. 3. Tratamiento. Consiste en seleccionar y ampliar las medidas más adecuadas con el fin de poder modificar el riesgo. Esto requiere la elaboración de un plan de acción para prevenir, reducir o transferir el riesgo. 4. Monitorización. Un proceso continuo de revisión para una gestión de riesgos proactiva, reevaluando los riesgos y monitorizando la situación de los tratamientos y controles implementados. Para elegir la estrategia más correcta con la que hacer frente al riesgo en cada caso concreto, se debe analizar, por un lado, el coste de cada una de las diferentes medidas que podríamos adoptar para reducir el riesgo. Por otro lado, se deben cuantificar las posibles pérdidas que derivarían de la no adopción de medidas contra el riesgo. Dependiendo, por tanto, del tipo de riesgo al que se enfrente y de la situación y características en que se encuentre la empresa, se debe elegir la estrategia de riesgos más adecuada. Las 4 alternativas más relevantes para tratar los riesgos son: 1. Reducir el riesgo. Busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes en su origen, minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no deseado se materialice y su impacto en caso de que llegara a ocurrir. Como ejemplo, destacamos algunas medidas de control: preventivas, manuales de procesos y procedimientos, formación continua, etc. Detectivas, indicadores de riesgo, sensores de humo, alarmas, etc. Correctivas, plan de emergencias, procedimiento de actuación en caso de emergencia, extintores, copias de seguridad, etc. 2. Compartir o transferir el riesgo. Pretende transferir el riesgo a otra compañía. El ejemplo más común es la suscripción de una póliza de seguros con cobertura para el riesgo que se desea transferir. 3. Eliminar el riesgo. Se logra eliminando una actividad, un procedimiento o un proceso que puede ser la causa del incidente o modificándolos de tal forma que se elimine el riesgo. 4. Aceptar el riesgo. Cuando las acciones necesarias para eliminar un riesgo tienen un coste demasiado alto, superior a las consecuencias previstas de la ocurrencia del incidente, conviene pensar en la posibilidad de convivir con el riesgo y minimizar su impacto. El resultado del análisis se concreta en un plan de acción o tratamiento, es decir, la selección y justificación de una o varias opciones de tratamiento para cada riesgo identificado establecido, siempre en base a la priorización de acciones a llevar a cabo en función de la ubicación de los riesgos en el mapa de riesgos. La gestión de riesgos se concibe como una herramienta para apoyar a la empresa en la toma de decisiones de forma proactiva. Se aplica en el establecimiento de estrategias de toda la empresa y nos ayuda a proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos establecidos.